Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a continuar analizando el caso de estudio de estimar la velocidad de una señal así de este tipo mediante diferencias finitas. Bueno, en este caso realmente vamos a comparar los diseños de vídeos anteriores de diferencias finitas o el estimador óptimo utilizando dos posiciones con el óptimo de verdad, que es el filtro de Kalman. A ver, como inciso, que me di cuenta durante la edición, el filtro de Kalman es el óptimo causal, con medidas de posición ahora y medidas pasadas, separadas cada periodo de muestreo TS. También se pueden utilizar medidas futuras para mejorar la estimación de velocidad, pero claro, eso no podrá ser utilizado en aplicaciones de control, sino que será, pues claro, en suavizado, por ejemplo, de un registro de datos ya tomado, de una grabación de sonido, etc. Ese suavizador óptimo con medidas pasadas y futuras, no causal, es el Rauchtung-Rievel Smoother, RTS Smoother. Pero bueno, como la motivación es un poco pues para aplicaciones de control, etc., pues no vamos a discutir en este vídeo ese suavizado no causal, que obviamente va a ser mejor que el filtro de Kalman, pero que no se puede usar en control en tiempo real. Y también otra puntualización es que, claro, el filtro de Kalman discreto y las diferencias finitas que estamos considerando, pues estiman la velocidad en los instantes de muestreo. Podríamos considerar el problema de estimar la velocidad entre muestreos y determinar su calidad, pero también por brevedad y simplicidad. Eso no lo vamos a hacer. Con lo cual, vamos al grano con el objetivo del vídeo de comparación con Kalman. Si recordábamos, la primera idea para estimar la velocidad de una señal pues era un poco pues hacer la diferencia finita, tomar dos posiciones y dividir por el intervalo de tiempo. Pero claro, si hay ruido de medida, pues este efecto, cuando el intervalo de tiempo era pequeño, era el que dominaba y destrozaba la calidad de esta medida, mientras que si el intervalo de tiempo es grande, pues esta diferencia finita, si es infinitesimal, es la velocidad, y si no, pues hay ahí un error. Con lo cual, bueno, pues había un periodo de muestreo óptimo, pero también vimos que basándonos en las fórmulas de la mejor predicción lineal, predicción de mínima varianza, pues había una fórmula diferente a este que utilizando dos posiciones daba un mejor estimado. Pero claro, ¿hasta dónde podemos llegar? Pues utilizando 3, 4, 17 o infinitas posiciones, el óptimo es el filtro de Kalman. Con lo cual, pues, del modelo discretizado vamos a calcular el filtro de Kalman y vamos a superponer los resultados con las gráficas que hemos visto en vídeos anteriores. Entonces, si repasamos, este era el proceso que estábamos simulando ante un ruido de proceso de densidad espectral de potencia unitaria. La matriz de varianzas covarianzas estacionaria era 16.1 de los estados, y con estas fórmulas de aquí discretizábamos para simular el proceso con exponenciales de matrices, etc. De modo que hacíamos esto. Entonces ahora vamos a calcular el filtro de Kalman, que realmente van a ser dos líneas de MATLAB, porque ya tiene todo preparado, claro, para este proceso discreto. ¿Vale? Del filtro de Kalman continuo puntualizaremos ciertas cosas al final de este vídeo y remitiré a otros. Vamos a coger 25 milisegundos de tiempo de discretización, y el filtro de Kalman discreto pues lo podemos hacer o con el comando de LQE, que parece ser que en nuevas versiones de MATLAB pues está documentado y prefieren que utilicemos el Kalman, pero bueno, pues dan el mismo resultado. Entonces al DLQE le pasas las matrices A, en este caso A discreto, luego la matriz que multiplica el ruido de proceso, que con la discretización pues era la identidad multiplicado por un ruido de esta varianza de ruido de proceso, y esto de aquí es el sensor, 1, 0 es el sensor de posición y V es la varianza del ruido de medida. Entonces el tercer argumento de salida me da la matriz de varianzas covarianzas del error de predicción después de incorporar la última medida de posición. O sea que mi estima de velocidad pues tiene 0,102 de varianza. Y esta es óptima. Ningún observador, ningún código con medidas de posición separadas intervalo va a tener una varianza del error de predicción más pequeño que esto.
Si en vez de con DLQE, Discrete Linear Quadratic Estimator, lo hago con el comando Kalman, pues bueno, ahí ya le doy el sysd, mi sistema discretizado, como un objeto de la Control System Toolbox, la varianza del ruido de proceso y la varianza del ruido de medida, discretizados, claro. Y lo que ocurre es que, bueno, pues que sysd es pues A, identidad por el ruido, C, D igual a 0 y el periodo de muestreo ts. Con lo cual, pues me produce exactamente el mismo resultado en otro de sus argumentos de salida. Pues ya digo, mirad la documentación y parece ser que los desarrolladores, al menos en 2024, han dejado DLQE un poquito olvidado, pero seguramente Kalman llame a DLQE internamente. Bueno, pues este es el filtro de Kalman y ya digo, este elemento de la matriz de varianzas, covarianzas del estado estimado me dice el error en la estimación de la velocidad y ahora, pues en mi código que repite el código de otros vídeos de la estimación naive por diferencias finitas de el óptimo estadístico con dos posiciones, pues también añado este DLQE del filtro de Kalman y dando valores al periodo de muestreo en un cierto rango, pues vamos a ver el resultado y da pues esto de aquí. En rojo, la varianza del error de predicción del estimado naive de diferencia de posición entre intervalos de tiempo. En azul, el óptimo estadístico, que siempre está por debajo de la raya de 10 elevado a 0 de 1, que era la varianza del prior. Y en amarillo, pues tenemos la varianza del filtro de Kalman, que siempre es la mejor de todos, obviamente. Y lo que sí que es verdad es que, bueno, pues que cuando esto está en escala logarítmica todo, cuando el periodo de muestreo es grande, pues claro, la información de muestras pasadas, pues ya al multiplicarse por la exponencial, digamos, del polo, pues ha decaído el efecto anterior, no es tan útil a futuro y por lo tanto, pues a partir de más o menos de aquí, de 0,3 segundos, que es el periodo óptimo para los enfoques no Kalman, pues efectivamente parece ser que el filtro con infinitas muestras pasadas no obtiene un resultado mucho mejor que el filtro con simplemente la última muestra y la inmediatamente anterior. Aquí, por ejemplo, a un segundo, pues claro, pues lo que me dice es que básicamente la muestra hace 2 segundos no parece que dé gran información para mejorar apenas o nada, digamos, respecto a utilizar las diferencias finitas. Lo que sí que vemos es que en el filtro de Kalman, este efecto perjudicial del ruido de medida cuando el periodo de muestreo tiende a 0, ese no está presente y de hecho, cuanto menor es el periodo de muestreo, más exacta es la estimación de la velocidad a partir de la posición. Claro, ¿por qué? Pues porque puede filtrar el ruido de medida tomando 17 medidas de la posición en un microsegundo, en teoría. Ahora discutiremos, ¿vale? Esto parece que baja a 0, ¿vale? Pero no es así. Pero bueno, la idea básicamente es que en el estimador óptimo, el filtro de Kalman, pues lo mejor siempre va a ser el continuo, lo que más información recogerá, digamos, y que el discreto, pues al perder información entre medio, pues claro, pues va a dar estimados de posiciones y velocidades, etcétera, de mayor varianza, ¿vale? Esta es un poco la conclusión que quiero que os quedéis, ¿vale? Que las diferencias finitas me valen en cierto rango de periodos, pero si el periodo es muy pequeño o el periodo es muy grande, bueno, si el periodo es muy grande, nada me sirve de mucho, y si el periodo es muy pequeño, la diferencia finita naive es horrible, una diferencia finita escalada, digamos, por cierto factor de mínima varianza, pues me da la raya azul, y el filtro de Kalman discreto, pues cuanto más y más pequeño es el periodo de muestreo, mejor exactitud me dará de mi estimación. Pero esto, que parece que tiende hacia 0, no va a tender a 0 por lo siguiente. Nosotros estamos suponiendo que el ruido de medida
es constante y no depende del periodo de muestreo. Pero eso es cierto hasta cierto límite. O sea, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una fotografía con mi teléfono o con una cámara de fotos, los que nacimos en el Paleolítico como yo, pues yo puedo, por ejemplo, estar filmando un vídeo a 20 frames por segundo de una escena muy bien iluminada. Estoy filmando una competición deportiva con muchos focos y entonces pues cada frame el sensor lo expone 2 milisegundos. Entonces digamos que hay como dos periodos de muestreo. Un veinteavo, que sería pues la distancia entre frames y que es realmente el TS del que estamos hablando aquí. Y hay otro periodo de muestreo que sería el T-sense, el tiempo de obtención de la muestra por parte del sensor. Entonces, mientras mi película yo quiera filmarla a 20 cuadros por segundo, 30, 100, 200 o hasta 500 cuadros por segundo, entonces el ruido electrónico en los píxeles de cada fotografía será constante. Y eso es lo que hemos simulado en estas gráficas, ruido constante. Pero claro, si yo quiero hacer una cámara ultra rápida de alta velocidad para ralentizar el golpe del tenista o algo así, bueno, pues entonces claro, en el momento en que yo decida rodar a más de 500 frames por segundo, pues a lo mejor tengo que cambiarla a 1 milésima de segundo de exposición y entonces la relación señal-ruido aquí se reducirá a la mitad, porque grosso modo habré calculado la mitad de luz en mi sensor de la cámara, en mis fotocélulas, y yo multiplicaré por 2 la lectura del sensor para dar una imagen con el mismo brillo que antes. De modo que cuando llego a eso de ahí, la relación señal-ruido del sensor empeora y por lo tanto, en esta gráfica de aquí, mi extrapolación es correcta hasta que llego a, pues por ejemplo, estos 2 milisegundos del tiempo de adquisición de la electrónica de mi sensor, a partir del cual pues ya esto ya está mal y realmente pues llega un momento en que no voy a poder mejorar mi relación señal-ruido. ¿Vale? O sea, lo que aquí estamos simulando es, en teoría, que si yo tomo 100.000 medidas de posición en un microsegundo, eso equivale grosso modo a ruido de medida igual a 0, pero eso en la electrónica físicamente real no va a poder ocurrir así porque mi tiempo de sensorización va a ser mucho más pequeño. Yo voy a tener que amplificar mucho más la energía recibida y por lo tanto la relación señal-ruido de mi sensor se va a degradar y no va a permitir bajar a todo esto de aquí. En otros vídeos de la colección discutiremos mejor este límite. Aquí no lo vamos a hacer. Simplemente por completar nuestro análisis, si el ruido de medida tuviera 100 veces menos varianza y superpusiera gráficas, pues veo que con un sensor de mejor calidad, pues todas mis estimaciones son de mejor calidad, que el tiempo de muestreo óptimo para el observador de memoria finita de 2 posiciones se hace más pequeño y que, bueno, pues el observador de memoria infinita, que es el filtro de Kalman, pues también se hace más y más y más pequeño conforme se reduce el periodo de muestreo hasta, por supuesto, que llegue a interferir con la amplificación electrónica y el procesado de señal interno de mi sensor, de mi conversor analógico digital, y que entonces pues esta extrapolación hacia cero deba detenerse. Con lo cual pues concluimos aquí. En este vídeo hemos comparado las diferencias finitas naive, el estimador óptimo de la velocidad con 2 medidas de posición, óptimo de mínima varianza en sentido estadístico, y el estimador óptimo estadístico con infinitas medidas de posición, que es el filtro de Kalman. Vemos que las opciones no Kalman tienen un periodo de muestreo óptimo, pero que el Kalman, cuanto más muestree, mejor. Es la idea con la que nos tenemos que quedar, que el límite del control discreto óptimo debería ser el control continuo óptimo. ¿Vale? Y hemos concluido el vídeo dando observaciones sobre que cuando los periodos de muestreo para este estimador de velocidad empiezan a acercarse a los periodos
internos de la electrónica, de la conversión y de la sonda del medidor, pues entonces estas líneas del filtro Kalman que van a cero dejan de bajar. Bien, pues con esto concluimos. Muchas gracias por vuestra atención.